Muy bien, pues buenos días a los que ya se conectaron. Pues a todos, gracias a Dios que pueden conectarse y que podemos estar juntos en este tiempo. Hoy tenemos la agradable y grandísima bendición de que nos comparta el pastor Salvador Gálvez, de cariño Chavita. Siempre ha sido un canal de bendición de parte de Dios y cuando nos ha compartido, siempre ha habido bendición para cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que hoy no será la excepción. Así es que ya te dejo el micrófono, pastor. Adelante. Gracias, pastor. Muy buenos días a todos nuestros hermanos de la red. Pues igual me pone nervioso estar compartiendo con ustedes, pero eh, tengo preparado una reflexión bíblica más que un mensaje estructurado, porque creo que el propósito es que meditemos, que tengamos un encuentro con Dios, con la palabra, que conozcamos cada día más a Jesús. Y ese ha sido nuestro sentir. Y quiero comenzar con un pequeño testimonio que me pasó hace muchos años. Yo venía de una iglesia, la iglesia se llamaba Iglesia Cristiana Fuentes. Yo servía en esa congregación, tenía grupos de estudios bíblicos y ahí conocí a un hermano que se llamó José Temas, él ya partió con el Señor. Conocí a José Temas y él me llevó a Liga Bíblica, yo por él llegué a Liga Bíblica hace muchos años. Y en Liga Bíblica tenían un devocional todos los martes tenían su devocional. Duraba prácticamente una hora y en ese tiempo estaba el hermano Arturo como director nacional y me acuerdo que me comenta Arturo y me hace la invitación para compartir un martes en ese devocional, así como nosotros hoy en día. Y pues yo venía de un instituto bíblico, venía de haber preparado, según yo, pues con algunas herramientas para poder exponer la palabra y creía que yo, pues tenía cierto conocimiento o ciertas herramientas para defenderme. Lo pensé en ese momento de esa manera, ¿no? Entonces preparé un bosquejo y lo compartí ese día. Yo observé que me estaban prestando toda la atención mis hermanos y entre mí dije, bueno, pues yo espero que Dios me use, que la palabra pues lo explique con claridad y que llegue a los corazones de los hermanos. Pero después de unos días, el pastor Arturo me llamó a la oficina y me dijo, quiero platicar contigo. Y le dije, sí, pastor, estoy a la orden. Y la pregunta que me hizo fue la siguiente, ¿lees la Biblia? Y yo me quedé muy sorprendido, no sé, fue una experiencia fuerte en mi vida que me hayan confrontado de esa manera si yo leía la Biblia. Y mi respuesta fue sí, porque la verdad sí lo leía, pero no lo leía. Yo agarraba un libro de la Biblia, oraba a Dios y leía ese momento. Al otro día tomaba otro pasaje y esa era mi forma de leer la Biblia. No la había leído de manera corrida o libro por libro. Pero, pero esa pregunta me hizo reflexionar mucho sobre mi tiempo con Dios. Me hizo pensar qué tanto conozco a Dios y qué tanto sé de Dios. Y él me animó, no me exhortó, me dijo, mira, necesitas que conozcas a Dios más. Está bien la herramienta que has tenido, es bueno, pero necesitas tener un encuentro con Dios, con su palabra. Así que tomé una metodología a partir de ese tiempo de empezar a conocer a Dios. Y siempre ha sido ese el motor que me ha movido hoy en día. Cambió mi manera de ver la Biblia, cambió mi manera de vivir el Evangelio, cambió muchas cosas. Yo creía que veía, pero no. Aún siendo cristiano estaba ciego, creía que escuchaba, pero no escuchaba, y creía que ponía cosas en práctica, pero creo que no estaban muy bien en mi práctica diaria, porque mi manera de acercarme a Dios creo que no era la manera correcta. Y como pastores nos pasa muchas veces que preparamos sermones, preparamos material para la iglesia, pero muchas veces nos enfocamos más en eso, a tener un encuentro con Dios, como se ha mencionado aquí. Y quiero tomar hoy mi meditación con ustedes, una porción bíblica en Marcos 8:22.
lo voy a leer. Tengo la palabra de Dios para todo, me gusta esa versión. Yo la sigo utilizando desde que la conocí, que es la palabra de Dios para todos. Y dice así la Biblia: cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron a un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó: ¿puedes ver algo? El hombre levantó la mirada y dijo: veo a la gente como árboles caminando. Entonces Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego, y luego el hombre abrió bien los ojos y pudo ver todo con claridad. Había recobrado la vista. Jesús mandó al hombre a su casa y le dijo: no entres al pueblo. En la meditación que hago, me encontré con esta historia y me puse a pensar mucho en la situación de los discípulos al ver esta sanidad del ciego que Jesús estaba haciendo. Porque durante el tiempo que ellos estuvieron con Jesús, pues no solamente veían milagros, escuchaban las enseñanzas del Señor y veían la manera como Jesús vivía el Evangelio, un testimonio real. Y voy a regresarme un poquito al contexto de esta historia, porque me llama la atención cómo Jesús va a tratar este asunto que hoy les quiero compartir a ustedes. Y si me regreso en el versículo 1, dice que en otra ocasión se reunió mucha gente con Jesús y no tenía nada para comer. Entonces Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: me da pesar con esa gente, porque han estado conmigo durante 3 días y no han comido nada. Si los envío a sus casas sin comer, se podrían desmayar por el camino. Algunos viven muy lejos. Pero sus seguidores le respondieron: en este lugar despoblado, ¿dónde se va a conseguir comida para tanta gente? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? 7, dijeron ellos. Luego Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y dio gracias a Dios y lo partió y se lo dio a sus seguidores y ellos lo repartieron a la gente. También tenía unos cuantos pescaditos. Jesús dio gracias y le dio a los seguidores que los repartieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha. Al final los seguidores reunieron 7 canastos llenos de pedazos que sobraron. Fueron casi 4,000 los que comieron los panes y los peces. Después de comer, Jesús los despidió. Luego Jesús subió a la barca con sus seguidores y se fueron hacia la región de Dalmanuta. Cuando yo miro este contexto, reflexioné en mi meditación. Estaba yo pensando un poquito en los discípulos. Nuevamente Jesús está haciendo un milagro. Ya había hecho el milagro de los 5,000, cuando dio de comer a 5,000 personas. Y nuevamente ellos se encuentran ante otro milagro grandioso de parte de Jesús. Ahora nuevamente Jesús es conmovido porque mucha gente lo estaba siguiendo y no tenían ellos que comer, así que Jesús nuevamente provee ese alimento para toda esa gente. Pero los discípulos, a pesar de ese milagro, a pesar de lo que estaba sucediendo, no estaban mirando realmente el hecho de Jesús, no estaban mirando realmente con los ojos espirituales como Dios quiere que veamos su grandeza. Ellos simplemente estaban mirando lo que estaba aconteciendo en ese momento y aún se olvidaron cuando Jesús había hecho el milagro de los 5,000, porque nuevamente son confrontados para dar de comer a tanta gente y ellos dicen: bueno, solamente tenemos estos 7 panes. Y después alguien se acercó después y dijeron: bueno, también tenemos estos pequeños pececillos. Su vista no estaba tan apegada a lo que realmente Jesús quería mostrarles y enseñarles en ese momento. Y en los versículos siguientes dice: los fariseos llegaron y empezaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios. Jesús suspiró profundamente, muy molesto, y dijo: ¿Por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les digo la verdad, no van a recibir ningún milagro. Entonces Jesús se alejó, subió otra vez a la barca y se fue al otro lado del lago. Mi reflexión en esta parte de la Biblia es que también los fariseos, cegados por su religiosidad,
no estaban viendo realmente quién tenían enfrente, que era el Hijo de Dios. Y realmente muchos de los religiosos en aquella época no le reconocieron como el Hijo de Dios. Aún le llegaron a cuestionar. Aún los religiosos se llegaron a molestar porque Jesús llegó a sanar en el día de reposo, que para ellos fue como una ofensa muy grande e inclusive lo quisieron matar. Y en esta ocasión ahora pedían una señal para Jesús, una señal, y el Señor no les dio esa señal que ellos buscaban. Y tomando este concepto del ciego, ni los discípulos estaban viendo con claridad lo que Dios que les estaba mostrando. Ahora los fariseos también no estaban mirando con claridad quién estaba ahí, que era el Hijo de Dios. Ellos querían una demostración si realmente Jesús era el Hijo de Dios. Dos formas de ver a Jesús, dos posiciones, unos que caminaban con Jesús y estaban aprendiendo directamente del Maestro, y por otro lado los religiosos que no reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y sucede algo en el versículo 14 en adelante, y de ahí donde me voy a detener más en lo que yo quiero comentarles para ustedes, que esto es lo que llamó mucho mi atención. Los seguidores se olvidaron de llevar alimentos, no tenían más que un pan, y Jesús les advirtió: tengan cuidado, protéjase de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Entonces empezaron a decir entre ellos que no tenían pan. Jesús sabía de lo que estaban hablando y les preguntó: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no han entendido ni se han dado cuenta? Y en esta versión dice así: no sean así de brutos. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. ¿Acaso no se acuerdan de los milagros? Cuando partí los 5 panes para alimentar a los 5,000, ¿recuerdan cuántas canastas de pedazos de sobra recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿recuerdan cuántas canastas con pedazos de sobra recogieron? 7, respondieron. Luego Jesús les dijo: ¿y aún así no entienden? ¿Qué estaba sucediendo en esta parte de la historia? Bueno, yo creo, es una interpretación que yo pienso, que llegó el momento de comer. Y hasta ese momento se acordaron que no llevaba pan. Ya había sobrado pan. Habían sobrado 7 canastas de pan, pero se les olvidó llevar pan y nuevamente se encuentran en esa situación de ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay alimento. Se les había olvidado con quién estaba caminando con ellos, que ellos estaban caminando con Jesús. Habían visto los milagros, eran testigos del poder de Dios en la vida de Jesús, y sin embargo, nuevamente se les olvida. Y aunque veían al Señor, no lo veían con claridad de quién era en ese momento realmente el Hijo de Dios. A veces nos acostumbramos en nuestra vida cristiana, hermanos, pues caminar con Dios. Sabemos que Dios obra milagros, sabemos que Dios es poderoso, que Dios nos habla por medio de las palabras, pero aún como pastores se nos olvida con quién caminamos, porque diario tenemos que tener un encuentro con la palabra de Dios. En este tiempo que hemos estado pastoreando, y yo tuve que reiniciar una etapa nueva en la iglesia de Iztapalapa, Betel Iztapalapa. Ha sido momentos muy difíciles para nosotros, donde aún la economía bajó, prácticamente casi pagamos nosotros la renta del lugar. Y porque estoy iniciando otra etapa, hay gente nueva, estamos enseñándoles a ofrendar, a diezmar. Los aparatos por el tiempo de uso pues ya están viejos, ya una bocina ya no sirve, que el aparato de audio ya no sirve, se nos acaba de quemar el proyector, y digo, entonces chequé el presupuesto y dije, bueno, me sale el proyector 20 y tantos mil, si me compro una consola, unas bocinas, estoy hablando de una cantidad de dinero que no tengo. Entonces empecé a hacer promesas, ¿no? Empecé a hacer, a ver qué vamos a hacer, porque muchas veces nos encontramos como los discípulos. Se nos olvida que Dios ya multiplicó los panes, pero queremos resolver nuestras situaciones en ese momento. Estamos, se nos olvidó el pan. Y de momento yo lo hice así. De momento yo dije, híjoles, pues no dependemos de un proyecto, pero a veces creemos que para los cantos, para proyectar algo, las citas bíblicas, para nuestras actividades de niños y todo lo que se viene, pues me hace falta. Y pues el audio, pues de dónde sacó la música. Yo no tengo grupo de alabanza, y
y dirige a Abraham, pongo pistas y son caros los instrumentos. Hay baratos, pero yo siempre digo, yo, bueno, si voy a comprar algo, es algo que nos dure buen tiempo, que se escuche bien. Y dije, bueno, entre mí dije, le voy a decir a algunos amigos, pastores, como un día lo hice en Liga Bíblica, que por cierto, usted me ayudó, pastor Eliú, ¿se acuerda cuando remodelé mi oficina? Y pobre de usted, yo no sabía que era alérgico al polvo y tanto fue su amor por ayudarme que, que ahí estuvo. Bueno, es eso. Y dije, y pensé idear algo, ¿no? Algo así. Dije, ¿qué voy a hacer? Dicho, dije, le hablaré al pastor Eliú, le diré, porque dije, no necesito ese apoyo. Y es lo que me puse a pensar al meditar esta palabra. Se me olvida que Dios es grande. Se me olvida que Dios es poderoso y que Dios puede sustentar todas las cosas y que nuestra vida no depende de las cosas, sino depende de Dios. Y con lo que tengamos, tenemos que accionar nuestra fe para que Dios haga las cosas maravillosas, porque era lo que estaba esperando Jesús. Estaba esperando que ellos accionaran su fe, pero no estaban viendo el milagro, no estaban viendo quién puede hacer el milagro. Por eso Jesús se molestó y le dijo, todavía no han entendido ni se han dado cuenta. Porque anteriormente los fariseos se acercaron a Jesús, ellos nunca entendieron quién era el Mesías, sus ojos no veían que eran el Mesías, y aunque escuchaban el mensaje del Mesías, ellos escuchaban para refutar el mensaje, pero los discípulos no lo habían entendido, no habían entendido con quién estaban. Después Jesús le dice, tienen ojos y no pueden ver. Se han visto las maravillas, han visto que he sustentado las cosas, que cuentan conmigo, que yo estoy con ustedes, que estoy para ayudarlos, pero no pueden ver, y mucho menos tienen oídos y no pueden oír. Y de ahí retomo, hermanos, tres cosas en esto quiero basar mi meditación en esta mañana para todos nosotros. Ellos no veían, aunque tenían ojos, no sabían escuchar y por otro lado eran olvidadizos. Y saber escuchar es algo muy, muy importante para nosotros, porque a veces nos dan indicaciones y no las hacemos como nos las dan. Y levanto la mano porque a veces me pasa. Me dice, te pedí esto y no lo hiciste. Y es que no sabemos escuchar. No vemos, se nos olvida ver que Dios está con nosotros, con quién estamos caminando, como si acabamos de terminar para muchos Semana Santa y recordamos el gran amor de Dios por nosotros de la cruz. Y parece que estuviéramos en el camino a Emaús, ¿no? Jesús al lado de nosotros y hablando de nuestros problemas, hablando de nuestra situación, olvidándonos con quién estamos. Y estas tres cosas, hermanos, me puse a pensar de que o no veo o no escucho y me olvido de las cosas. Y ese es un problema muy frecuente en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, porque al faltarnos estos principios, llamémoslo de esta manera, pues se nos olvida conocer la voluntad de Dios para el día de hoy. Porque cada día, hermanos, tenemos que tener una experiencia personal y saber la voluntad de Dios para el día de hoy, no para el día de mañana ni el día que pasó, el día de hoy. Y para que yo entienda la voluntad de Dios para el día de hoy, pues tengo que tener un encuentro con la palabra, tengo que meditar y orar la palabra. Siempre, hace muchos años aprendí, ¿no? Que cuando yo medito, bueno, pues es Dios hablando a mi vida. Cuando yo oro, perdón, es yo hablando con Dios. Y de hecho lo he enseñado a la iglesia, le he dicho, hermanos, busquemos eso. Usted ora y usted está platicando con Dios, pero medite y Dios está hablando contigo. Y ese meditar y de buscar las cosas de Dios me debe de llevar a algo para cada día, la voluntad de Dios para el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios me pide que haga el día de hoy? Porque yo estaba agobiado en que se me olvidó el pan, porque llegué a un punto donde digo, tengo que sustentar a esta congregación, pero no depende de mí, depende de Dios. Dios es el que cuida y guarda su iglesia. Dios es el que la sostiene.
Nosotros solamente tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero como pastores yo tengo que enfrentarme al diario vivir y tengo que buscar la voluntad de Dios, de lo que Dios quiera para mi vida. Eh, no somos los fariseos porque nosotros sí reconocemos quién es Dios, pero hay ese contexto en esta historia. Por un lado los discípulos, por otro lado los fariseos que no veían, que no escuchaban y mucho menos entendían y eran olvidadizos. Entonces, pensando en esta palabra, me puse a pensar en Josué, que es uno de mis textos muy preferidos, porque cuando yo me conocí a Jesús, fue el primer texto de la Biblia que aprendí, el de Josué 1:8. Fue el primero y hasta el día ha sido mi texto lema. Y el libro de esta ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ha sido mi texto lema para el día de hoy. He tropezado, sí, he tropezado. Mi fe de repente se ve en situaciones de saber confiar en Dios, pero esta confrontación que ha habido en comunión de decir, vuelve a Dios, únese a Jesús, ve las enseñanzas de Jesús, eh, nos ha llevado, creo que en lo personal, a meditar. Ahora leo libro por libro, me voy capítulo por capítulo, pasaje por pasaje, y he tomado un tiempo devocional muy diferente a como lo hacía antes, porque quiero conocer la voluntad de Dios, porque quiero conocer cada día a Dios, aunque digamos que lo conocemos, y saber su voluntad. Entonces, te comparto mi experiencia, te comparto mi meditación, te comparto mi reflexión, y yo me quedo con esto en lo personal y quiero compartírselo a ustedes. Quiero ver a Dios cada día, cada vez que abra la Biblia y ore. Quiero saber escuchar la voz de Dios en mi vida, que no sea mi emoción, sino escuchar la voz de Dios en las escrituras, porque a veces la emoción nos gana o a veces el enemigo nos da otras voces, pero quiero saber escuchar la voz de Dios y además no quiero olvidarme de esa palabra que aprendí el día de hoy, porque es básico para nuestra vida. Siempre va a haber una palabra que nos va a alentar, que nos va a exhortar, que nos va a animar, que nos va a confrontar. ¿Para qué? Para seguir adelante. Los discípulos fueron confrontados con Jesús. Jesús los confrontó de una manera tan fuerte. Él les dijo, número uno, ustedes no han entendido. Los confrontó. No entendieron. Y los confrontó en que no saben ver, porque les dijo, tienen ojos y no ven. Sí los confrontó. Y por último, no saben escuchar. Lo hizo para qué? Para que ellos se dieran cuenta y reflexionaran y pensaran y se dieran cuenta, activaran esa confianza y ese caminar con Jesús. Porque cuando somos entendidos, cuando tenemos nuestros ojos y nuestros oídos en Jesús, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Y bueno, como pastores, ¿qué le digo? Cada uno de nosotros tenemos nuestras experiencias con nuestras congregaciones, ahí vamos guiándolos en el Señor, nuestras luchas, pero son buenas, son buenas. Ahorita en Semana Santa salimos a evangelizar, empezamos a llevar a la gente a que fuera a compartir el evangelio, porque a mí me gusta mucho el evangelismo, y estoy en la etapa de abrir grupos de estudios bíblicos con este mismo sistema, conozcan a Jesús, conozcan a Jesús. Pues, amados pastores, es muy sencillo lo que les compartí, solamente fue una meditación, pero espero que sea de bendición para todos. Y les agradezco este espacio. Gracias, Pastor Eliú. Gracias a todos ustedes. Gracias, Pastor Chavita, muchas gracias. Pastor Chavita, muchas gracias. Como siempre te lo he dicho, no eres un maestro solamente, ¿no? Eres un instrumento en la mano de Dios para enseñar, para animar, para edificar, y yo me jacto de ser uno de tus más fieles fans cuando vas a compartir, ¿no? Sabes que te quiero mucho, pero además me has enseñado mucho y sobre todo me has bendecido, amigo. Tú no sabes, ahorita esta palabra llega ahí a lo más profundo
y me hace recordar también los panes y los peces, ¿no? Y dejar de comerme las uñas por los panes y los peces, ¿no? Gracias, gracias, amigo. Luego platicamos ya con calma, pero de verdad yo recibo esa palabra y me quedo muy, muy, muy bendecido, muy satisfecho en el Señor. Gracias, Pero pastor. Gracias. yo sé, Chavita, que esto viene de parte de Dios y tiene que ver con tus padres, ¿no? Tiene que ver con toda la familia, tú, Juan, Ade y todos, tus hijos. Se han vuelto en las manos de Dios la bendición que Dios nos permite tener como cercanos, como amigos, como familia. Gracias, amigo. Te quiero mucho. De verdad, muchas, muchas gracias.